Bienvenido, profesor Jesús Armas, a este espacio. Nos da gusto a quienes hemos seguido la causa de Venezuela, incluyendo los que no somos venezolanos, el que un héroe como usted esté presente en estos espacios alternativos de información, dada la represión y dada que la narcodictadura ha tenido el control. Hemos vivido 27 años de la peor narcodictadura en Venezuela y usted ha sido prueba fehaciente de todo esto. Bienvenido, profesor. Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, cualquier espacio para que podamos conversar, pues chévere. Comienzo con una pregunta que siempre les hago, a mis invitados en este caso. ¿Quién es el profesor Jesús Armas y qué representa para la causa por Venezuela? Bueno, yo creo que yo soy un venezolano, un ingeniero y una persona comprometida con la libertad del país. Creo que yo soy un ciudadano venezolano más que lo único que quiere es que tengamos democracia, es que tengamos prosperidad para todos los venezolanos, es que tengamos todas las libertades políticas, económicas, civiles, y que tengamos un país donde se respeten los derechos humanos. ¿Cuánto tiempo estuvo usted secuestrado por la narcodictadura, profesor? ¿Y cómo fueron esos días tan difíciles donde veíamos a su esposa, Zairán Rivas, que tuvimos el honor, y también ella fue presa política, tuvimos el honor de tenerla en este espacio? ¿Cuántos días estuvo usted secuestrado por la narcodictadura, profesor? Estuve días, no los he contado, más de 400 días, pero en meses fueron 14 meses. Sí, fueron de los cuales 10 meses fueron en aislamiento total, es decir, sin poder tener visitas, sin poder tener llamadas, sin saber nada del mundo exterior, sin saber qué pasaba con la salud de mis papás. Mis papás son dos personas mayores, mi papá tiene 90 años. Entonces, oye, fue una cosa muy compleja, sin saber si Zairán estaba en libertad o no. Y por ende, pues fueron de los meses más duros, ¿no? Y los últimos 4 meses, a ver, en octubre me dieron una visita, en noviembre me dieron una visita. Pude ver a mi mamá y a mi papá después de 10 meses sin saber nada de ellos, y después nos volvieron a quitar las visitas y después, cercano al 3 de enero, volvimos a recuperar el derecho a tener visitas. ¿Qué fue lo más difícil que le tocó pasar dentro de las mazmorras, estando usted secuestrado, y como se lo manifiesta, sin poder siquiera tener el contacto con el exterior y con la familia? ¿Qué fue lo más difícil para usted, profesor, en esa experiencia negra? Lo más duro, yo creo que lo más duro para un preso es luchar consigo mismo, con tus anhelos, tus recuerdos, tus angustias, las dificultades en las que constantemente te trae tu cabeza y tu subconsciente. Entonces, poder dominarse a sí mismo, poder dominar tus emociones, poder dominar tus pasiones, es quizás lo más complejo del tema de estar preso, ¿no? Obviamente, las torturas, en mi caso fui torturado con asfixia mecánica, con una bolsa, pero al principio también lidiar con la incertidumbre, porque bueno, llega un momento cuando tienes cierta estabilidad, es decir, por lo menos sabes que vas a estar en un sitio, en una celda, vas a tener unos compañeros por algún tiempo, que logras tener algún tipo de estabilidad, pero al principio cuando te están moviendo de un sitio a otro, cuando no sabes qué va a pasar contigo, esa incertidumbre es pesada, es difícil lidiar con eso. ¿Después de cuánto tiempo pudo usted recibir una visita de su familiar o de Zairán? ¿Después de cuánto tiempo secuestrado? A mí me agarraron el 10 de diciembre del año 2024, que por cierto es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y y recibí la primera visita, no recuerdo si fue en octubre o en noviembre del 2025. Entonces estuve casi un año sin poder saber nada de mi familia. Siendo usted testigo, profesor, siendo usted parte de esa lista enorme que aún desconocemos de secuestrados por la narcodictadura, vemos al psiquiatra, vamos a ver si usted maneja las terminologías, yo creo que sí, al psiquiatra de la muerte, Jorge Rodríguez, diciéndole a los familiares de los presos políticos que la semana pasada iban a ser liberados todos. Ha pasado más de una semana y los presos siguen detenidos. Y vemos por otra parte a Nicolás Maduro, el que decía que les cayera toda la represión con la famosa Operación Tuntum, desde los Estados Unidos, respondiendo ante la justicia estadounidense por todos sus delitos, pidiendo amnistía para él y para su mujer. ¿Qué piensa el profesor Jesús Armas al respecto? Bueno, yo creo que aquí la lucha más importante que tenemos que dar en este momento, todos los venezolanos, es la lucha por la libertad de los presos políticos. La verdad es que yo, sin duda alguna, lo siento como una responsabilidad personal. Hay amigos míos muy cercanos hoy tras la reja, hay personas a las que se le han violado todos sus derechos humanos, donde se les violó todo lo que tiene que ver con el debido proceso. Y yo creo que estamos acostumbrados a que estas personas rompan promesas,
pero de nuestro lado toca entonces reorganizarnos y tener mucha más exigencia, mucha más contundencia en el apoyo, en la solidaridad con los familiares de los presos políticos, que son los que están llevando el grueso de la carga de esta lucha. Y sin duda alguna, yo creo que tenemos que esperar en lo que pase el día jueves con la ley de amnistía, que yo espero que se apruebe. Eso no hace falta una ley de amnistía, todos sabemos quién tiene las llaves de las cárceles, todos sabemos que los que están allí son inocentes y no hay ningún delito que se les deba perdonar, pero sin duda alguna eso puede ser un paso importante para que muchos presos políticos puedan ser liberados. Sin embargo, no va a ser suficiente y todavía va a haber presos políticos después del jueves que estén allí encarcelados de manera injusta, que no sean parte de las causas de las cuales habla explícitamente la ley y por los cuales vamos a tener que seguir alzando nuestra voz y acompañando a sus familiares hasta que puedan salir en libertad. En una post-Venezuela, después del narcodictador, después de la salida del narcodictador del poder, después de que todo el aparato represor ya no esté más, se puede convivir con ellos y ahora dar el paso a la democracia plena, o es que también se va a exigir justicia por quienes también cometieron las peores torturas y las represiones más atroces, y usted fue testigo de ello. Yo creo que para sanar, para que nuestro país pueda sanar y para que podamos genuinamente reencontrarnos, pero reencontrarnos con nuestras familias que están afuera y que puedan regresar con tranquilidad, para que podamos reencontrarnos los activistas que hoy siguen en la clandestinidad o están en el exilio, para que podamos empezar en la reconstrucción del país, hacen falta 3 cosas. Y esas 3 cosas son verdad, justicia y reparación. La verdad, que puedan ser esclarecidos todos los hechos de violaciones de derechos humanos en el país, que sean juzgados estos hechos y que sea una justicia transparente, que genuinamente respete el Estado de Derecho, donde se garanticen los derechos de los acusados y de las víctimas, que sea una justicia donde realmente haya un proceso honesto y público y donde se respete la Constitución. Y tercero, pues reparación, porque mira, aquí hay cantidad de víctimas que les han robado años de su vida, que han sufrido pues los mayores castigos sin necesariamente, siendo inocentes, y esas víctimas necesitan reparación, necesitan que se les reconozcan muchas cosas, y es un proceso difícil. Hay muchos estudios y muchos ejemplos, muchas buenas prácticas en torno a la justicia transicional, que es lo que se viene, pero sin duda alguna faltan esas 3 cosas, y para obtener esas 3 cosas falta una, y esa una es que haya un proceso de elecciones generales en el país que sea transparente, que sean justas y que nos permitan tener un gobierno que sea electo por los venezolanos, en donde los venezolanos nos veamos genuinamente representados. Hace un tiempo estuvo en este espacio, también en esta tribuna, el ex fiscal del Ministerio Público, Said Mundaray, y estuvo la doctora Blanca Rosa Mármol de León, que mañana la vamos a tener de invitada también a la misma hora. Y tanto de este espacio, en eso sí puedo hacer énfasis, fuimos uno de los primeros en mencionar el tema de la reparación civil para todos los presos políticos. Ahora bien, para reclamar ese derecho que con justicia y por hecho y por derecho se lo merecen, por todo lo que han tenido que vivir, ¿se van a organizar individualmente o es que lo van a hacer de forma colectiva para que de esa manera la denuncia y por ende la reparación justa y equitativa para ustedes llegue para todos? ¿O es que lo van a hacer por separado? ¿Lo van a hacer separado o lo van a hacer colectivamente? No, esto tiene que ser un esfuerzo colectivo y yo por eso es que hago tantos llamados a que acompañemos a los familiares de los presos políticos, porque primero tenemos que liberarlos a todos y después avanzar hacia los temas de exigir la reparación y la justicia para cada uno de nuestros casos. Pero sin duda alguna, creo que la sociedad venezolana está muy clara y está dispuesta a acompañar estos temas. Obviamente hay miedo, obviamente hay dificultades, pero yo creo que llegada a la democracia, sin duda alguna, va a haber un esfuerzo colectivo por atender y reparar todo el sufrimiento de esta familia. Hay un tema que se está planteando. El escenario que se pasó, que se vivió, algo jamás antes visto, con el triunfo absoluto del presidente Edmundo González Urrutia. Abajo lo están saludando, profe. Hola, ¿cómo está? Lo está saludando Jessica, por ahí como venezolano también, Charles, Suset, ahí Valentina, le da gusto. Buenas tardes a todos. Entonces, el 28 de julio del 2024 se vio algo monumental, que fue el triunfo del presidente Edmundo González Urrutia. Hay un escenario que ya están planteando por Maduro, lo he escuchado de varios analistas, que es que Venezuela se debe preparar ya no para que el presidente Edmundo González asuma la presidencia, sino para que en estas nuevas elecciones que se están planteando, entre comillas, quien asuma la presidencia y por ende postule nuevamente, y indudablemente que va a ganar María Corina Machado.
Venezuela se plantea para ese escenario donde María Corina asuma la presidencia o donde haya un gobierno de transición y de ahí se convoquen a elecciones. Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que sin duda alguna nada de esto hubiese pasado sin el 28 de julio. Nada de esto hubiese pasado si nosotros hubiésemos organizado a la sociedad venezolana, si la sociedad venezolana no hubiese asumido la responsabilidad de poder de ir a las urnas de votación y de proteger las actas y posteriormente de ayudarnos en todo el proceso de recolección para que puedan ser publicadas. Gracias a esto es que hemos venido avanzando poco a poco en esta muy lenta y muy difícil transición a la democracia que, bueno, que estamos dando unos pequeños pasos ahí de bebé, poco a poco, pero ahí vamos. Creo que ese es el hito fundamental, pero yo sí creo que Venezuela se merece un proceso electoral transparente, es decir, sin duda alguna María Corina Machado es la persona con más aceptación, con más respaldo y con más liderazgo en el país, y estoy convencido de que ella está dispuesta a medirse a unas elecciones libres, justas, transparentes, además acompañada por Edmundo, ¿no? Edmundo le tocó liderar al país en un momento muy difícil, junto a María Corina, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, pero sin duda alguna también necesitamos renovar el resto de los poderes, empezando por la Asamblea Nacional. Necesitamos una Asamblea Nacional que genuinamente sea representativa, democrática, legítima, donde estén las distintas voces de los venezolanos, y necesitamos también gobiernos regionales y locales que sean electos por la soberanía popular y no lo que tenemos hoy en el país. Entonces creo que sí vamos a terminar aterrizando en ese proceso de elecciones, que ese sí va a ser el paso definitivo a la transición a la democracia, pero tenemos que esperar, tenemos que mantenernos muy alertas, muy firmes. Por ahí, por cierto, me está saludando Edward, un activista de Coche, un defensor de derechos humanos, y debo decir que es una de las personas, oye, más honestas y más valientes que conozco, ¿no? Saludos, Edward, pronto tenemos que hablar. Entonces, fíjate, creo que estamos en ese camino, pero no nos podemos descuidar. Creo que es un momento de organizarnos de manera ciudadana, de que en cada uno de los parroquias y los sectores de Venezuela estemos discutiendo estos temas, y sobre todo que estemos claros que viene un proceso de luchar por los presos políticos y después de luchar por elecciones libres. En ese contexto alterno de elecciones, de nuevas elecciones que si se plantean en Venezuela, es factible que la vocera del Cartel de los Soles, porque aquí, hola comité, ¿cómo estás? Saludos Jessica, ya le doy el pase a Jessica. La vocera del Cartel de los Soles, porque ella no es presidenta encargada, ella es una encargada o vocera oficial del cartel criminal de los Soles. Quizás ustedes no puedan decir estas terminologías, pero las personas, en este caso nosotros sí las podemos decir. Ella es parte del grupo represor de la narcodictadura que secuestró y aún tiene secuestrado el poder en estos 27 años que ya venimos saliendo. ¿Es factible o es viable hasta cierto punto que ella también le puedan dar escenario y paso para que ella pueda postular en estas nuevas elecciones? ¿O es que ya no debe haber cabida para estos sujetos que deben estar respondiendo ante la justicia? Saludos, Gato. Mira, yo creo que eso es muy pronto para responder esa pregunta porque estamos en un proceso de construcción. Las transiciones son difíciles, en las transiciones tenemos que tragar sapos, tenemos que vivir cosas muy complejas. Yo creo que si uno ve ejemplos como la transición surafricana, la checa, incluso la chilena, te das cuenta que tienen un cierto grado de impredecibilidad y al mismo tiempo un grado donde tienes que conversar con el enemigo. Es decir, en las peores guerras, pues siempre hay un momento de negociación y de capitulación, incluso ganando de manera importante uno de los bandos. Entonces, frente a eso, te diría que especular cómo va a ser el final de la película cuando no estamos todavía muy cerca de allí sería irresponsable de mi parte. Es evidente que Delcy y todo el combo que aún están en el poder deben enfrentar la justicia, profesor. Ah, no, eso sin duda, y eso lo hemos hablado. Eso sin duda, y eso lo dije anteriormente, que yo creo que aquí no podemos tener una transición a la democracia y tampoco podemos tener un proceso de sanación del país si no pasamos por verdad, justicia y reparación para las víctimas. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de estas cosas? Oye, nadie lo sabe todavía. Esto está en un proceso en construcción. Así es, profesor. Estamos en una etapa de estabilizar esta sociedad venezolana que ha sido muy vapuleada por quienes aún tienen secuestrado el poder. Quiero darle pase a una amiga a la cual quiero mucho, la aprecio mucho, Jessica, y también me ha acompañado muchas veces también en este proceso. Otras personas se sumaron antes y ya no están por motivos personales, y Jessica se encuentra con nosotros. Ella es una venezolana a la cual la aprecio mucho, y ya lo sabes, se lo he dicho por privado, se lo digo público. Jessica, bienvenida. Hola, sentimiento. ¿Sí me escucho? Hola, Jessica. Sí, te escuchamos. Jesús. Lo que pasa es que tengo un poquito de ruido aquí porque pensé en subir. Pero un placer, Jesús, conocerte. Un abrazo, mi admiración, mi respeto. Gracias, Jessica. Gracias. Yo creo que ahorita, por lo menos aquí en Venezuela, hay mucha
incertidumbre, mucha convulsión, muchas opiniones encontradas en cómo se tiene que llevar esta situación. Yo creo que a veces está difícil para uno generar una opinión, ¿verdad?, que sea agradable para todos. Yo digo, bajo tu perspectiva, ¿no? Porque escuchamos a personas por ahí decir, no, tenemos que salir a la calle ya, porque no estamos viendo resultados, porque solamente llevaron a Maduro, porque ellos están cómodos. Y ya vemos lo que pensamos, que tenemos que calmarnos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo lo primero que te digo, en lo que mencionabas al respecto de una opinión que agrada a todo el mundo, mira, yo no estoy aquí para dar opiniones que agraden o desagraden a alguien, yo estoy aquí para decir la verdad de lo que siento y cómo pienso que debería ser este proceso de lucha a la democracia. Dicho esto, yo creo que nosotros estamos en este momento en una etapa de construcción de fuerza. A ver, vamos a hablar con sinceridad. Nosotros vivimos uno de los mayores procesos de represión que haya vivido Latinoamérica en su historia, probablemente América en su historia, donde teníamos más de 2.000 presos políticos, donde la mayoría de los liderazgos tuvieron que irse al exilio, donde tuvieron que irse a la clandestinidad, y todavía no estamos en un punto en el cual, a pesar de que ya haya habido algunas liberaciones simbólicas, no estamos todavía en un punto en el cual todos los presos políticos estén libres, y tampoco estamos en un punto donde todos los activistas se sientan seguros o estén seguros al regresar a Venezuela o al salir de la clandestinidad. Por tanto, yo creo que nosotros necesitamos hoy enfocarnos en lo inmediato, y lo inmediato es la liberación de todos los presos políticos, porque eso va a abrirle las puertas a que la gente sienta más seguridad para poder protestar, para poder alzar la voz. Creo que la sociedad venezolana ha sufrido mucho y necesita algo más de sosiego antes de poder avanzar. Y yo creo que hoy lo mejor que puede hacer la sociedad venezolana para ayudar a que lleguemos a esa transición a la democracia es poner foco en una cosa, y ya lo dije antes, y es la lucha con los familiares, junto a los familiares, por la liberación de los presos políticos. Una vez liberemos a los presos políticos, avanzamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? Desde mi perspectiva, eso puede cambiar. La política es muy dinámica y te estoy dando mi opinión personal y no una opinión que haya curado, por ejemplo, con María Corina, que tenemos una conversación pendiente sobre estas cosas. Y yo creo que la siguiente etapa tiene que ser exigir elecciones generales y libres. Yo sé que tenemos el reclamo el 28 de julio, sin duda alguna el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo, pero yo sí creo que nosotros tememos la fuerza, ¿vale? Mira, el que tiene la fuerza no tiene por qué temer. Nosotros sabemos que hoy María Corina, en unas elecciones libres, se lanza de candidata y sin duda alguna va a arrasar. Y no solamente necesitamos una elección presidencial, necesitamos todos los poderes públicos. No podríamos hacer nada de María Corina como presidente si no tenemos una Asamblea Nacional que legisle para los venezolanos y que represente los intereses de los venezolanos. No podemos hacer nada sin tener alcaldes, gobernadores que de verdad representen la voluntad de los venezolanos y no lo que tenemos hoy. Entonces tenemos que avanzar en ese sentido, pero hoy el foco tiene que ser reconstruir el tejido social, acompañar a los familiares de los presos políticos. Abajo comentan si el CNE quedó en desacato y si se puede o hay la posibilidad de hacer elecciones manuales, profesor, antes de darle pase a Johan. Bueno, yo creo que hay posibilidades, sin duda alguna. A ver, lo de las elecciones, lo manual es relativo. O sea, yo creo que se puede hacer trampa con las máquinas o con las manos. O sea, eso, cuando tienes un régimen autoritario y con todas las características que tiene sabemos que no se puede confiar, pero en unas elecciones acompañadas con observación internacional, con los Estados Unidos ayudando en su organización, con la Unión Europea acompañándonos, con la Organización de Naciones Unidas acompañándonos, donde se pueda garantizar de genuina transparencia, pues bueno, podríamos utilizar elecciones manuales o podríamos utilizar máquinas. Es mi opinión personal. Creo que la gente sentiría más confianza con el tema manual. Si es así, pues bienvenido sea y lo impulsaremos. Creo que eso está hablando María Corina en los últimos días. Sin embargo, pues hay que hablar una cosa con sinceridad, y es que con estas máquinas pudimos levantar las actas de esas máquinas y demostrar el fraude. Es decir, estas máquinas no fueron tan malas, si no sirvieron. Es decir, si no hubiese habido un código QR, si no hubiese habido la subseguridad digital, allí hubiese sido difícil demostrar la victoria, pero se pudo. Entonces creo que lo importante es que tenemos una mayoría tan grande que lo vamos a poder demostrar, pero no es solamente el proceso de si es manual o si es con máquina, es quién nos respalda en esa elección, quién es veedor, qué tanto se involucra Estados Unidos, cómo limitamos el poder de los autoritarios que están hoy lamentablemente pseudo dirigiendo a Venezuela. No sabría calificarlo en este momento. Entonces esas son las preguntas que hay que hacerse. En ese contexto, Elvis Amoroso y compañía ya no deben estar en el cargo. No, por supuesto que no. O sea, yo creo que los venezolanos no tenemos confianza en estas personas, ni el mundo entero, ¿no? Yo creo que quedaron totalmente deslegitimados, desprestigiados, y cuando llegue el momento, pues habrá que nombrar un nuevo CNE. Quiero darle pase para que haga su pregunta a un amigo también, compañero de lucha, que ha estado en estas plataformas. Hemos usado la plataforma TikTok como medio alternativo de información constante. Mañanas, tardes, noches y de madrugadas nos hemos reunido en distintas formas para debatir el contexto de la realidad venezolana. En ese contexto, le doy el pase a Johan Páez. Bienvenido. Gracias, Sentimiento Llanero. Gracias, Jesús, por esa lucha. De verdad que te felicito
por el esfuerzo y por haber tenido que sufrir todo ese proceso de casi 2 años preso. Te felicito también por seguir en Venezuela luchando, como muchos que no pudimos estar porque no fuimos. Y bueno, y mi pregunta es, tú que estás en Venezuela, que acabas de salir de un proceso de excarcelación, ¿cómo ves tú el panorama actual? ¿Cuál es la situación actual? Y sabemos que es incierto el futuro, pero ¿qué piensas que son las acciones que van a pasar en el corto y mediano plazo para una Venezuela que todos queremos que sea libre? Pero hay mucha desinformación y hay mucha opacidad en el camino, ¿no? Porque el chavismo te dice, no, nosotros estamos mandando y nosotros seguimos mandando. Y la oposición, ¿verdad? Totalmente dividida, los alacranes, los pseudo-opositores y tal, y una verdadera oposición que no tiene un espacio donde no existe un partido político de 20 Venezuela, no existe un partido político de derecha. Entonces, ¿cómo ves tú el mediano y el corto y el mediano plazo de esta situación actual que estamos viviendo, que genera mucha confusión, ansiedad, y solo vemos mensajes de Estados Unidos y mensajes internos y mensajes que nosotros podemos leer, pero el público, la gente normal de a pie que se levanta en las mañanas y va a su trabajo y vuelve, no entiende bien en qué estatus estamos? Mira, lo primero que es que esto es un proceso muy complejo. No estamos en un autoritarismo del todo en términos de que, bueno, que después del 3 de enero cambiaron las condiciones. No estamos tampoco en una democracia, ni del todo una transición a la democracia. Estamos en un limbo porque esto es una situación que está en construcción. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo creo que obviamente toda la influencia que ha tenido la administración de la Casa Blanca, que ha tenido el secretario Rubio, está mejorando las condiciones para que podamos tener o empezar a construir una democracia en Venezuela. Creo que estas primeras liberaciones de los presos políticos no se hubiesen dado sin el apoyo de la Casa Blanca y del secretario Rubio. Pero esto todavía falta, es decir, todavía necesitamos liberar a más de 600 presos políticos. No podemos decir que estamos en una transición mientras están esos 600 presos políticos en las cárceles. Sí creo que arrancamos una suerte de pseudo-transición económica en donde esta nueva ley de hidrocarburos, que no es perfecta, que creo que la pudimos haber redactado algo mejor, pero que hará unos primeros pequeños pasitos para que avancen algunas inversiones, pero no va a ser suficiente, porque vamos a estar claros, ¿quién va a invertir en un contexto de autoritarismo? Lo que decía ExxonMobil la han expropiado veces en Venezuela, y hoy están los mismos que la expropiaron la última vez. Entonces, ¿quién se atreve a invertir genuinamente en este contexto? Pero se están dando algunos pequeños pasos en esta dirección. ¿Qué te quiero decir yo? Bueno, luego con respecto en términos de la oposición, yo creo que claramente los alacranes y los otros que no quiero mencionar, porque es obvio, no son oposición. Es decir, no es que la oposición está dividida, es que hay una oposición y están esos señores que yo los calificaría que son pro Delcio, pro PSUV o lo que sea, ¿no? Entonces creo que ahí no hay que dividirse ni hay que enfocarse demasiado en ese debate, porque bueno, todos en Venezuela sabemos quiénes son los que han estado con la verdad, los que se han sacrificado, los que han estado con la lucha por la democracia y quienes nos han traicionado, nos han engañado o quienes están de aquel lado. Entonces creo que ahí no hay que perder demasiada energía. ¿En qué sí me preocupa de lo que comentaste, Johan? Que, a ver, yo tengo una semana de haber salido y estoy todavía tratando un poco de entender cuál es la situación en alguna medida, pero me preocupa que digas que, por ejemplo, 20 o que no hay una vocería de la oposición. Yo creo que María Corina todos los días está tratando de guiar y enviar mensajes muy claros, no solamente a Venezuela, que obviamente el mensaje a los ciudadanos es fundamental, pero también de enviar mensajes a la comunidad internacional y especialmente dentro de Washington, en Estados Unidos. Porque, a ver, hoy llegamos a un punto en el cual la situación venezolana no se resuelve en Caracas, sino que se resuelve entre Washington y Caracas. Entonces yo creo que ya lo está haciendo muy bien, está muy bien enfocada, y que si no ha habido cosas más concretas o un camino más concreto es porque está en construcción, no es porque hay desinformación, pues no hay muchas cosas que informar hasta el momento, más allá de lo que viene informando la administración del presidente Trump, lo que viene informando María Corina Machado. Yo creo que sí estamos en un buen camino, pero hay que ponerle mucho foco, repito nuevamente, al tema de los presos políticos, porque esa es la gran oportunidad de hacer solidaridad democrática, pero al mismo tiempo de poder empezar a ganar nuevamente confianza. Si nosotros recuperamos a nuestros activistas que hoy están en prisión, vamos a poder volver a ver a los partidos políticos fortalecerse en las calles. Nosotros necesitamos que regresen los exiliados, que salgan de la clandestinidad el liderazgo y que salgan de las cárceles para que podamos seguir avanzando. Esto es un proceso. Lo que pasa es que yo entiendo que todos tengamos ansiedad y que todos queramos resolver esto rápido. Lo entiendo, porque, oye, el primero que lo quiere resolver rápido soy yo, créanme. Fíjate, yo recuerdo en diciembre, estando en el helicoide, yo me estaba preparando para pasar años allí, porque bueno, obviamente Maduro sigue en el poder, no parecía moverse nada, obviamente estaba toda esta cosa del Caribe, pero ¿cómo se traducía eso? Yo no tenía mucha información, algún rumor que escuchaba en el pasillo, algo que me contaba mi mamá en la visita de los familiares, pero era totalmente opaco y había mucha incertidumbre. Y fíjate cómo estamos hoy la discusión es distinta. Hoy nuestra discusión es, ¿para cuándo la elección? ¿Para cuándo vamos a tener la libertad? ¿Cuándo llega María Miraflores? Esa es como la discusión hoy. Entonces fíjense cómo cambió todo en un poco más de un mes. Eso, lo que tenemos que tener un poquito de paciencia.
yo no estoy diciendo que no estoy, como quien dice, diciendo nada en contra de 20. Lo que estoy diciendo es que si mañana son las elecciones, no hay una estructura política, no hay una estructura de un partido político y vamos a tener que volvernos a la MUT otra vez y a la unidad y a entrar en ese vorágine de negociación, de que ellos entran, que fue lo que nos pasó en la elección pasada, ¿no? Entonces, Mira, ¿cómo nosotros, de 20 Venezuela, resolvemos esto que no depende de nosotros? Porque depende de un CNE que nos permite inscribir el partido político, depende de varias aristas, que hoy el 20 Venezuela es prácticamente como para el chavismo, es una organización delictiva porque ellos lo hicieron ver así, como los comanditos y la cosa. Y nosotros sabemos que no, que lo que hicimos fue hacer una movilización, bueno, increíble con mínimos recursos. Los que tuvieron adentro vieron que había muy pocos recursos para hacer las cosas y sin embargo se hacían. Y a veces se conseguían las cosas. Entonces, yo digo, ¿cómo hacemos nosotros para no volver a depender de esta oposición? ¿Verdad? Que nos van a poner a negociar, nos van a tratar de decir, yo quiero este espacio, yo te voy a movilizar, porque a la final es como una medio amenaza, ¿no? Vamos a negociar porque yo soy el que tengo la plataforma, yo tengo la unidad. Y volvemos otra vez a la unidad, al 4G. Esa situación, yo siento que es un tema político, pero es un tema que nos vuelve otra vez a poner de manos si mañana se activa un calendario electoral. Mira, yo creo que el liderazgo del país está claro que está en la premio Nobel. Y yo creo que los venezolanos saben quiénes son las personas que han puesto la cara por el país. Y luego, yo creo que 20, y te lo puedo decir porque estuve preso con la mayoría o buena parte del liderazgo de 20, va a salir fortalecido de este proceso. Y nosotros vamos a llegar a una elección que va a ser justa y libre, y en esa elección no solamente se va a poder inscribir María Corina Machado, sino que 20 va a estar legalizado y va a poder participar. Sin embargo, yo creo que nosotros sí necesitamos estar unidos. Es decir, yo separo hoy, sin duda alguna, a quienes a esa oposición que está en la Asamblea Nacional y que sabemos que están haciendo, etcétera, etcétera, que como les dije, que no es oposición y que no quiere invertir energía en ello, de, por ejemplo, Freddy Superlano, que estuvo preso conmigo y que a mí me demostró allí dignidad y valentía, de Juan Pablo Bonipa, que es mi hermano, y me mostró dignidad y valentía. Entonces, yo creo que sí necesitamos unidad entre nosotros. Y siento que hay ese espíritu. Todos reconocen que el liderazgo de María Corina, lo cual es excelente, porque es la mejor base para construir. Y además hay muchos espacios en Venezuela, es decir, nosotros vamos a una elección donde se van a tener que elegir 333 alcaldes, se van a tener que elegir 24 gobernadores, donde vamos a tener que elegir una asamblea nacional, donde el gobierno nacional es grande y hace falta obviamente reducirlo, pero bueno, también ahí hay muchísimos espacios en donde vamos a necesitar a los mejores venezolanos, sean de 20 o no, para asumir esas posiciones y que podamos construir algo juntos, porque, sin duda alguna, María Corina Machado entiende que el país es más que 20, es más que ella misma. En el país tenemos que construir una transición que sea duradera, que sea incluyente, lo cual no significa que sea sin justicia. Tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, tiene que haber verdad. Y yo no me... para mí el problema no es si tengo que sentarme a discutir con Primera Justicia quién es el candidato a gobernador de Mérida. Eso me tiene sin cuidado. Lo que me tiene preocupado, o lo que tiene que ocupar hoy mis pensamientos y el de todos los venezolanos, es cómo hago yo para apoyar a los familiares para que salgan los 600 presos políticos presos, cómo hago yo para organizarme y poder ayudar a presionar a que tengamos una elección libre y justa, y cómo vamos a hacer nosotros para construir un proyecto de país conjunto que nos permita tener una política energética seria desde lo privado, pero que sea inclusiva, que trabaje para el futuro de los venezolanos. Cómo vamos a hacer para tener un sistema de agua que lleve acceso a agua y se respete este derecho humano en todo el país. Cómo vamos a hacer para que vengan más inversiones y haya más empleo. Cómo vamos a hacer para resolver todos estos problemas importantes de políticas públicas, ¿no? Y una última pregunta, disculpa, Sentimiento. Dame un momento para plantearle algo, para preguntarle algo al profesor, si así lo permite, porque dependiendo del tiempo también de usted. Sí, me quedan 5 minuticos, pero vamos a hacer estas 2 preguntas y le damos. Vueltísimo, perfecto. Yo no sé si Jessica quiere decir algo antes de yo hacer mi pregunta. No, cuando yo hice mi planteamiento ahora, era en base a, yo no sé, como va saliendo de encarcelado, yo no sé qué tan familiarizados está con las opiniones aquí dentro de las redes sociales, pero vamos más o menos en lo que dice Joan, ¿no? Aquí hay muchas personas que quieren debilitar el liderazgo de María Corina, tratando de vincularla con estos alacranes. Que exista Primera Justicia, que existen los mismos de siempre. Entonces, esa es una lucha interna que hay aquí en estas redes sociales que es horrible. Entonces, más o menos por ahí va el planteamiento de, yo comparto tu opinión, que a mí me parece que la gente tiene que ser más inteligente que escuchar esas palabras. Pero yo creo que va más allá de dar un mensaje de... Yo estoy, vuelvo y repito, estoy consciente y comparto tu opinión, pero existe la realidad aquí. Entonces creo que sí hay que tratar de llevar el mensaje con respecto a ella tiene liderazgo y ella no es igual a estas otras personas. Luchar en contra de esa corriente. Totalmente. Mira, María Corina Machado ha demostrado honestidad, integridad, valentía, coraje. En el momento más oscuro de la República, donde había la mayor represión, María Corina se sembró en Venezuela, luchó en la clandestinidad y
ha venido haciendo que se respete, pues, poco a poco la voluntad de los venezolanos, y ha venido construyendo una estrategia no solamente a lo interno, sino, oye, una estrategia global para lograr la democratización del país. Y tenemos que entender que además hoy María Corina Machado es un símbolo de la democracia en el mundo, en términos de la lucha por la democracia en el mundo. Después de haber ganado el Nobel, lo explicaba bien el presidente de esa institución, que decía, bueno, le estamos dando este premio a María Corina porque queremos que ella represente la lucha contra el autoritarismo. El autoritarismo viene avanzando en todo el planeta. Es decir, oye, yo me siento identificado con quienes luchan por la libertad en Bielorrusia, en Cuba, en Vietnam, o en China, o en Rusia, o en cualquier parte del mundo, porque todos estamos sufriendo algo similar. Y María Corina se ha convertido en un símbolo de esta lucha. Entonces, María Corina es diferente. María Corina claramente tiene unos valores bien arraigados y lo ha demostrado. Entonces, yo lo que le pido a los venezolanos es confianza y que esto va a aterrizar en algo bueno, pero es un día a la vez. Johan, algo que querías aportar, lo más breve, ¿sí? Adelante. Sí, ¿tú crees que Delcy Rodríguez, con las cosas y las acciones que está haciendo, siguiendo el plan que le manda a Estados Unidos, está implementando una derivada más abajo del plan Venezuela Tierra de Gracia? Bueno, yo creo que todo es muy pirata, hermano. Yo, si hay algo que logré ver estando dentro del monstruo, es que esta gente es muy inepta. Entonces a mí no me importa, no me preocupa mucho lo que quiera hacer en términos de políticas públicas quienes están en el poder, porque la verdad es que, bueno, tienes la ley de hidrocarburos, una cosa que puede haber sido mucho mejor. Es decir, puede ser que uno comparta la visión general de que haya muchísima más inversión privada en Venezuela, de que los privados sean el motor del sector privado, y en este caso especialmente energético en el país. Es una cosa muy pirata. O sea, tú cuando piensas, por ejemplo, en una política energética, que es en lo que yo doy clases en la central, tú piensas en el sector eléctrico, piensas en el sector petrolero, piensas en gas, y tratas de construir una visión global, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de un petroestado como Venezuela, puedas tener un fondo soberano que garantice una justicia intergeneracional, donde pues, podemos pensar futuro del país. Muchas de las cosas que plantea hoy Venezuela Tierra de Gracia. Pero esta gente es muy mediocre, quienes están en el poder, y por eso tampoco hay que preocuparse, porque mientras no haya Estado de Derecho, mientras no haya justicia, mientras no haya una verdadera transición a la democracia, es difícil que estos tipos puedan avanzar de manera importante en la reconstrucción del país. Discúlpeme que abuse de su tiempo. 2 últimas preguntas y cerramos, ¿le parece? Okay, rapidito. Lo más rápido. Vale. Vimos un escenario de muchos héroes. Gracias, Johan. Si gustan, quédense ahí para que una vez que se vaya el profesor José Armas, continuamos nosotros, si así lo desean. Vimos un escenario muy, muy hermoso. Vimos un escenario muy de héroes. En el Día de la Libertad de Juan Pablo Ganipa, en el Día de la Libertad de usted también. Y de otros líderes. El salir y el ver, en vez de reunirse con la familia, ir a reencontrarse o a ver in situ cómo estaban los familiares de los presos políticos afuera. Y en ese mismo rato, en la misma noche, vimos cómo volvieron a secuestrar a Juan Pablo Ganipa. ¿Qué opinión le merece acerca de un líder tan admirado y tan respetado como Juan Pablo Ganipa? No, Juan Pablo es mi hermano. Mira, nosotros tuvimos que vivir parte de la clandestinidad juntos. Creo que, yo veo a Juan Pablo como un hermano de lucha de principio. Estoy tratando de acompañarlo lo más que puedo y de estar pendiente de Ramón. Y la verdad es que, obviamente yo también estoy como en un proceso de readaptación, de sanarme, pero apenas pueda, voy a tratar de visitar a Juan Pablo en su casa. Y hablo con mucha frecuencia con Ramón, trato de mantenerme con él todos los días. Y yo creo que nosotros dos, Zairam, entre otras personas, decidimos entender que nosotros somos hermanos cívicos, que nosotros nos unen unos valores que están por encima de los partidos políticos, que están por encima de cualquier mezquindad o cualquier lucha, sino que lo de nosotros es, mira, cómo recuperar la democracia para Venezuela. Chamo, y de Juan Pablo lo único que te puedo decir son cosas bonitas, cosas buenas, porque es un hermano. Excelente. Y la segunda y última pregunta, justo lo que usted mencionaba al final de la respuesta. ¿Cómo es o cómo ha sido el proceso de adaptación del profesor Jesús Armas después de estos casi 2 años secuestrado por la narcodictadura? ¿Cómo ha sido para usted reencontrarse en esa post-Venezuela donde Nicolás Maduro ya no está en el poder? Bueno, es un sentimiento agridulce, porque obviamente lo de Juan Pablo nos afectó a todos, pero al mismo tiempo es una experiencia de alegría y estoy lleno de energía, porque siento una responsabilidad moral que me motiva no solamente a seguir adelante por la visión política global, sino específicamente por mis compañeros que están hoy todavía tras las rejas. Entonces, yo no puedo descansar ni me puedo sentir libre hasta que José Luongo, que es un buen amigo que está preso, o que Elías Salazar esté preso, esté libre, o que Juan Freites, un activista de 20 Venezuela, esté libre, o los activistas quizás anónimos que siguen hoy tras las rejas. Y hay unos activistas del municipio Libertador, el señor Castillo, el señor Henry, ellos tienen que estar en libertad pronto. Entonces, ¿cómo me siento? Hoy me siento un poco cansado, porque la verdad la semana ha sido de mucho trabajo, muchas entrevistas, muchas reuniones, muchas cosas que pensar. Creo que una cosa que me ha costado un poco es poder dormir desde que salí,
pero oye, el resto me siento bien, me siento contento, oye, reencontrarse con la familia y los amigos también lo llena a uno de esperanza, de fuerza, y yo creo que el mayor promotor de la fuerza es tener las convicciones claras, ¿no? La visión clara de que, oye, es nuestro momento de hacer todo para que Venezuela cambie. Finalmente, palabras del profesor Jesús Armas para todos los venezolanos y para los familiares de los presos políticos. ¿Qué mensaje le diría? Mira, lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti por la invitación. Yo creo que estas plataformas como TikTok me han ayudado muchísimo a democratizar el acceso a la información y de que mucha más gente tenga voces, y eso quiero agradecerle a ustedes y a muchos otros que utilizan esta plataforma para amplificar el mensaje de la Venezuela libre. Y yo lo único que le quiero decir a los venezolanos es que tengan certeza de que Venezuela va a ser libre. A los familiares de los presos políticos, que tengan seguridad de que pronto se van a reunir con sus familiares, y sobre todo tengan seguridad de que yo no voy a descansar hasta que esto sea así. Muchas gracias, profesor Jesús Armas. Invito a mis compañeros de lucha que se queden hasta una